Muy buenas a todos, chicos. En este vídeo os voy a enseñar cómo tener los juegos de PlayStation 3 y Xbox 360 dentro de Retrobat. El otro día os traje un vídeo donde mostraba cómo tener la CD y bueno, en este pues vamos a ver cómo se configura PlayStation 3 y Xbox 360 para verlo todo bien, ¿vale? Lo de siempre, chicos, suscribiros, fuerte like y vamos con el vídeo. Bueno, chicos, lo primero que tendremos que hacer será venir a la carpeta Retrobat y a la carpeta Emulators. En Emulators buscaremos RPCS3, aquí está, y dentro de esta carpeta tenemos que meter nuestro emulador. Lo que tenemos que hacer es coger todos los archivos del emulador, lo copiamos, pegamos de. Una vez todo esto copiado, venimos a Retrobat de nuevo y abriremos el otro ejecutable que teníamos aquí, el batgui.exe. Aquí ahora tenemos que generar la lista. La forma sería la siguiente. Entramos a M3U Creator. Y aquí tendría que salir la dirección de donde hemos copiado el emulador. En nuestro caso es Retrobat, Emulators, RPCS3. Vamos a Scan. Y ha detectado todos los juegos que tenemos instalados en el emulador. No es necesario con PlayStation 3, no es necesario que pongáis en la carpeta de ROMs de PlayStation 3 que metáis ahí los juegos, porque se instalan en el emulador. Entonces simplemente con que estén instalados en el emulador es suficiente, ¿vale? Una vez escaneado le damos a generar M3U y ya lo tendríamos. Cerramos, ejecutamos retrobat.exe. Y ya nos aparece PlayStation 3. Con los juegos que tiene instalados el emulador. Lo mismo, ya os expliqué el otro día cómo scrapear los juegos, las portadas, ¿vale? No voy a entrar en ese detalle en este vídeo. Con esto tendríamos ya PlayStation 3. Es bien fácil, ¿no? Salimos del emulador y vamos a meter Xbox 360. Para meter Xbox 360 lo que tenemos que hacer es prácticamente lo mismo. Entramos en la carpeta Emulators, buscamos Xenia Canary, lo tenemos, y aquí dentro tenemos que meter el emulador. Copiamos, lo pegamos. Bueno, aquí viene otro tema que sería, si entráis otra vez, habréis visto, no sé si os habéis fijado, cuando entramos en esta aplicación, si entramos a M3U Creator, aquí pone Xbox Game Pass, en teoría te tendría que crear la lista también como en PlayStation 3, pero en mi caso no me funciona bien, ¿vale? Entonces yo de esto paso. Y lo que hacemos es lo siguiente. Venimos a la carpeta ROMs, Xbox 360. Aquí sí que tenemos que meterlos, los juegos. Buscaremos Xbox 360. Vale, aquí la tenemos.
Copiamos y pegamos uno de los juegos. Y aquí, ¿qué es lo que hago yo? Siempre tenemos que lanzar el archivo default, ¿vale? Si esto lo dejamos así tal cual, cuando entremos a Retrobat nos va a detectar default, va a poner eso y no va a poner el nombre del juego. ¿Qué pasa? Que le podemos cambiar el nombre manualmente dentro de Retrobat, pero cuando tenemos unos cuantos juegos, Retrobat se hace un lío porque son los mismos nombres y a veces mezcla las portadas, ¿vale? Ese es el caso que me ha pasado a mí y yo pues os lo transmito a vosotros, ¿no? Yo lo que hago es cambiar este nombre. En este caso pues le pondremos Gears of War 3. Os voy a enseñar lo que pasa. ¿Veis que tenemos 1, 2, 3, 4 archivos del juego? El que nos interesa es este. Si usáis la aplicación que viene con Retrobat, le dais a escanear, veréis que solo aparecen 3 y precisamente el que nos interesa no aparece. Si añadimos cualquiera de estos, nos va a aparecer en Retrobat, pero no va a funcionar porque no es el ejecutable del juego. O sea, no es el que ejecuta el emulador, ¿vale? Entonces, por eso os digo que yo esto no lo uso, solo lo uso para PlayStation 3, para Xbox no. Entonces ahora lanzaríamos Retrobat de nuevo. Y ahí tenemos Xbox 360. ¿Lo veis? Este es el nombre que nosotros le hemos dado y este sí que funcionará. Pero hay que hacer otro cambio porque si ejecutamos, mirad lo que pasa. Nos dice que no tiene emulador de Xenia y si lo queremos instalar, si le decimos que sí, nos instalará Xenia normal que no es el Xenia Canary. Entonces yo le voy a decir que no porque va mucho mejor el otro emulador. Y lo que tenemos que hacer es ir al menú principal, ajustes de juegos, bajamos hasta configuración avanzada por sistema, Xbox 360 y emulador, cambiamos lo de auto por Xenia Canary. ¿Vale? Volvemos, vemos, volvemos, ya está. Ahora lo lanzamos de nuevo. Y ahí lo tenemos. Fácil y sencillo, ¿no? Y esto sería todo, chicos, en el vídeo de hoy. En el próximo vídeo os traeré cómo poner el emulador de PlayStation 2 y bueno, también os explicaré cómo poner el de Nintendo 64 y GameCube, pero este ya es muchísimo más fácil, es todo prácticamente automático, ¿vale? Nada, chicos, espero que os sirva, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.